Hola, muy buenas tardes. Hoy siendo lunes 26 de diciembre del 2016 en este su programa Diálogos Abiertos. Hay que recordar que estamos grabando la edición número 172 y estamos transmitiendo desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas. Y bueno, tenemos a un gran invitado desde Santander, España, Pablo Mata González. Saludos hasta allá y qué bueno que has aceptado la invitación para, para hacer este video, que el tema del cual vamos a hablar el día de hoy es sobre la derecha desde el punto de vista materialista filosófico de Gustavo Bueno. Saludos de Santander. Hola, cuestión del mito de la derecha, hay que recordar que el término se acuña a partir de la Revolución Francesa en 1791. Después de aquel gran acontecimiento que rompe con el feudalismo, inicia el término Estado-Nación política. Pues realmente, bueno, por plantear un poco el tema, Bueno habla del mito de la derecha y habló antes del mito de la izquierda. Hay que decir un poco qué quiere decir aquí con mito. En principio, Bueno no ataca los mitos por el hecho de ser míticos, o sea, no considera que los mitos todos sean malos o sean una cuestión a abolir. O sea, digamos, la definición que da de mito es ¿cómo decirlo? Como una estructura, digamos, que tomada en un contexto práctico, o sea, tomada de un contexto práctico, puede servir para explicar una estructura que es ideológica o no ya ideológica, pero muy abstracta o muy difícil de atacar directamente, y entonces se toma otra estructura análoga, no análoga, en la que no hay relación, como modelo de la anterior. Por ejemplo, un mito clásico, por ejemplo, para referirse al gobierno es el mito de la nave. El gobierno de un estado, el estado sería una nave, un barco que hay que dirigir. De hecho, gobierno viene de navegante, o sea, de navegar, etc. Entonces aquí con mito a la izquierda y mito a la derecha, en este caso sí considera Bueno que son dos mitos que en este caso sí que no serían propiamente luminosos, no serían mitos que explican el material, sino que lo ocultan, lo oscurecen, pero realmente lo oscurecen porque el propio material está embrollado. O sea, el propio material es muy difícil de entender directamente, ¿no? Entonces, directamente, quiero decir, es muy difícil de entender por sí mismo. O sea, hace falta algún tipo de explicación, y Bueno considera que esa explicación es un mito. Y en el caso ya digo, del mito de la izquierda y del mito de la derecha, serían mitos que oscurecen el material, por lo menos aunque puedan tener su practicidad o puedan servir, digamos, pueden ser útiles por ejemplo en la batalla política, ¿no? El mito de la izquierda consistiría en el mito de la unidad de la izquierda. O sea, lo que Bueno viene a criticar es la idea de que la izquierda sea una, o sea, que esté unificada. Está unificada, exactamente. Es una frente a la derecha. Y el mito de la derecha sería el mito de la sustantificación de la derecha. O sea, una suerte de que la derecha es una constante, incluso que la oposición izquierda-derecha es una constante en la historia. O sea, que puedes hablar de izquierda-derecha tanto en las Cortes de Cádiz, donde sí que probablemente sea apropiado hablar de izquierda y derecha, o en la Revolución Francesa, donde sí que puede ser apropiado, pero también puedes hablar de izquierda y derecha aplicándoselo a Aristóteles o a Platón. O a Platón o en el medievo o lo que sea. Entonces, aquí la dificultad, la gran dificultad, y por lo cual el mito de la derecha incluso está más embrollado aún, incluso en la taxonomía que hace Bueno para distinguir, etcétera, más embrollado que el mito de la izquierda, es que el mito de la derecha, o sea, la derecha, Bueno la concibe, y realmente en el mito de la izquierda aparece, en tanto que como define izquierda, Bueno concibe la derecha como la reacción, y en ese sentido le da una prioridad frente a la izquierda, la reacción que tiene el antiguo régimen cuando hay fuerzas que quieren eliminar
dominarlo, ¿no? Entonces, esa reacción no es una reacción, es una reacción que va modulándose, que se va modulando, hasta el punto de que puede acabar habiendo fuerzas que realmente ya dejen de estar alineadas propiamente con el antiguo régimen, que serían aquellas, pues serían las derechas no alineadas, y tal. Sí, porque... Eso sería, digamos... No, prosigue. No, simplemente eso sería un poco el planteamiento principal. Luego, igual que en el mito de la izquierda, me refiero al libro, bueno toma como criterio el Estado. Bueno sí que dice que puede haber derechas extravagantes, igual que en el mito de la izquierda hay izquierdas extravagantes, pero que tampoco, pero a diferencia en el mito de la izquierda, las derechas, o sea, las izquierdas extravagantes o divagantes, vamos, las izquierdas indefinidas frente al criterio del Estado, sí que juegan un papel o están involucradas con las izquierdas definidas frente al Estado de una forma mucho más fuerte o de una forma mucho más directa de la que lo están en el cuando se analizan las derechas. O sea, ese sí que sería un poco una diferencia. De hecho, no le da tanta importancia, no le da tanto peso en el libro a la diferencia, ya digo, definido o indefinido frente al Estado. O sea, porque, bueno, luego otra... Prosigue. No, sin más. Luego otra distinción, otra matiz importante es que la característica del antiguo régimen, o lo que define el antiguo régimen realmente es la apropiación. Bueno, lo definen varias cosas, porque otra vez hay varios planos en los que se puede establecer el análisis, y entonces al antiguo régimen se le puede definir desde dos instituciones, que serían aquellas que realmente articulan el antiguo régimen, más que el modo de producción, que estos mencionan en la introducción como feudalismo, más que el modo de producción, que sería un poco la perspectiva marxista, y en lo cual la derecha, o sea, la derecha no, la revolución de la Revolución Francesa sería una revolución burguesa que vendría a instaurar el capitalismo. Hay otros autores que hablan de que el capitalismo se puede remontar al siglo XVI o que ya está presente. O sea, quiero decir, sí, efectivamente se produce una revolución burguesa, una revolución urbana o una revolución parisina de una clase social en ascenso, etcétera, pero el capitalismo ya estaba funcionando por lo menos en ciertos tramos, etcétera, ¿no? O sea, realmente ya no era el modo de producción feudal. Más que el modo de producción, serían dos instituciones que sí que son muy importantes, digamos, en el modo de producción anterior, y que lo siguen siendo y que lo seguían siendo en el siglo XVIII y XIX, que son el trono y el altar. Ese sería un poco, digamos que el antiguo régimen estaría alineado con el trono y el altar, y lo que vendría a ser la izquierda es que rompe de alguna forma con esas dos instituciones. Esa sería una forma de verlo, y entonces aparecería la nación política, ¿no? Sería la monarquía absoluta. Rompen con ese modelo de monarquía absoluta para pasar a la monarquía constitucional o parlamentaria. Exactamente, pero en el caso jacobino, de la izquierda jacobina, rompen con las dos, con la derecha, o sea, con el trono y con el altar. En el caso de la izquierda liberal, rompen con la unión de trono y altar. O sea, no rompen ni con el trono ni con el altar, lo que rompen es con la unión. O sea, la izquierda liberal, que luego, y ahí es otra vez más embrollo, luego es derecha liberal porque, digamos, se realiza la apropiación, o sea, la clase social que está haciendo la lucha contra el trono y el altar, y entonces aparecen serviles, ¿no? O sea, como posiciones, aparece la derecha servil o la derecha tradicionalista, o tradicional, digamos. Claro, aquí no es una derecha reaccionaria que puede ser la derecha reaccionaria en Francia, digo aquí en España me refiero, es la derecha servil ante el trono y el altar, y lo que viene a ser la izquierda liberal, luego ya derecha liberal, aunque ya digo con más difícil o sea, más complicado, pero bueno, para una primera aproximación, esa derecha liberal, esa izquierda liberal, lo que viene a separar es el trono y el altar, y viene a, digamos, a poner preponderancia en la nación. O sea, sí, admite el rey, pero el rey está subordinado a la nación. O sea, y efectivamente la nación, el credo es católico, etcétera, pero otra vez subordinado. O sea, no, sobre todo, digamos, es la separación y una cierta subordinación a la nación lo que marcaría esa izquierda liberal.
que es la de Cádiz. Sí que... Luego ya obviamente todas las izquierdas, aunque esto ya es otra vez el mito de la izquierda, pero quiero decir, como están muy relacionadas, o sea, es como son las reacciones, digamos, de las derechas frente a esas posiciones o esas revoluciones o movimientos que están luchando contra instituciones previas, pues hay que volver constantemente sobre corrientes de izquierda que se habían tratado, que habéis tratado anteriormente. Ahora que hablas de la izquierda liberal, en España se convierte en derecha liberal al momento de que José Bonaparte vuelve al trono, da el trono, se entroniza en España como rey y quitan a Fernando VII, ¿no? Con jovellanos apoyando a Fernando VII y con esa guerra civil, ¿no? Que se da contra los Bonaparte, ¿no? Es complicado porque realmente no está, yo no lo veo tan claro y bueno, yo creo que tampoco. La nación, obviamente, o sea, y esto tiene que ver con otras cuestiones que no se tratan directamente. Bueno, en el mito de la derecha sí que lo menciona un poco. El Estado, concibe el Estado dividido en una serie de ramas. Tampoco es distribuido, realmente es una forma de analizar las relaciones y los tipos de poder que se ejercitan en el Estado. Entonces, entiende que la política y que el motor y en ese sentido, el motor de la historia es un poco más complicado, pero bueno, supongo que acabaremos hablando de fascismos, etcétera, entonces puede tener que ver, porque una acusación o un ataque que se ha hecho a veces contra el material filosófico es que es un fascismo o que tiene que ver con el fascismo, y para salir al paso de eso y contestarlo, pues supongo que tocará mencionarlo más adelante. Digamos que en términos políticos, lo que define la política frente a posiciones, por ejemplo, posmodernas o más que posmodernas, postestructuralistas, influidas por Foucault, etcétera, por lo que define la política no es o no sería el poder, que es mucha gente por lo que, o la lucha, o la lucha, ya digo, entre clases o entre grupos, o sobre todo yo creo que es el poder. Lo define por el Estado, y entonces el Estado sería un tipo de institución particular que lo que se caracteriza es por la apropiación de un territorio, y entonces aquí la apropiación es primaria, y por eso la derecha en ese sentido es anterior a la izquierda, porque la apropiación se presupone, o sea, y en ese sentido, no habla, desde el material filosófico es muy difícil hablar de clases universales, ya bien en sentido hegeliano, que sería el funcionariado, o bien en sentido marxista, que sería el proletariado, o bien en sentido, pues ahora que parece que hay tanto movimiento pro globalización frente a Trump o cosas por el estilo, que supongo que también hablaremos de eso, pues cercanos a la idea de una clase, digamos, cosmopolita universal, que estaría realizada en las ciudades y que sobre todo tendría trabajos relacionados con el sector de servicios, pero sobre todo con servicios internacionales, es decir, relacionados con internet, etcétera, y que se movería entre aeropuertos, etcétera. Entonces, obviamente, para esa clase universal, digamos, virtual que estoy mencionando, Madrid estaría mucho más cerca de Londres que de un pueblo de la Sierra de Madrid, porque hay más distancia en tiempo al pueblo de la Sierra de Madrid que a Londres, ¿no? Que no sería esto, sería el Estado, y el Estado entendido, y el Estado sobre todo en la medida en que desborda. Eso sería, digamos, lo que estaría moviendo la historia, en la medida en que desborda ese marco de apropiación original que es el territorio, es decir, en la medida en que unos estados intentan influir a otros, intentan imperar sobre otros, intentan dominarse, etcétera, ¿no? Y concretamente, respecto a la definición de Estado, toma como modelo el territorio, y en la medida en que ese territorio se enfrenta a otros, también territorios apropiados a otros estados. Entonces, lo que va organizando es una estructura en la cual habría una capa, tomando como modelo, pues por ejemplo, lo podemos hacer semejante al de un organismo. Habría una capa cortical,
que sería la capa de las fronteras, sería la capa del ejército y también de la diplomacia, o sea, sería lo que equivaldría a la piel en un cuerpo de un organismo. A esa capa cortical, que es lo que cierra, digamos, el Estado y cierra el territorio sería la capa basal. Basal entendido no tanto en el sentido de superestructura marxista, sino en el sentido de base como es base de un cuerpo el aparato locomotor, o sea, como es base de un cuerpo el esqueleto, ¿no? Uh-huh. Que está estructurado pero está involucrado, es decir, no le puedes quitar digamos que la superestructura tampoco es un añadido, la estructura no sería un añadido a esa base porque es tan necesaria para sostener la base como la propia base, pero obviamente pues eso, la base tiene otro tipo de... El territorio tiene... que es donde está sentado... ¿Qué pasa? No, prosigue. Vale. No, y luego habría una capa conjuntiva, que es la que se asocia tradicionalmente al poder político, que sería el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, es donde estarían el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que sería la que intenta articular políticamente y unificar ese Estado, digamos, en esa sociedad política. Este modelo obviamente se aplica tanto a estados en el antiguo régimen, o sea, es decir, se puede aplicar, se puede usar para analizar tanto estados en el antiguo régimen como estados tras la revolución, etcétera. Lo que se habría producido es que lo que caracterizaría al antiguo régimen, y entonces en ese sentido lo que hace la Revolución Francesa, vuelvo ahora al tema del liberalismo en España, que es al final era tu pregunta. Lo que hace la Revolución Francesa y lo que hacen en general todas las revoluciones, o sea, todas las corrientes de izquierda, por ejemplo la Revolución de Octubre en Rusia, etcétera, lo que hacen es transformar una serie de instituciones previas que estaban articulando, es decir, las funciones existían igual, o sea, obviamente tenía que haber explotación de los recursos naturales, tanto a nivel de producción de alimentos como a nivel de distribución de esa producción, pero no solo alimentos, sino otro tipo de bienes, manufacturas, no solo manufacturas, ya por supuesto también mercancías producidas en serie, etcétera, maquinaria, vamos, pero también sistema judicial, pero también legislativo, pero también diplomáticos, o sea, quiero decir, eso existía igual, exactamente igual. Lo que cambia es un proceso que Bueno explica en el mito de la izquierda, que es bastante complejo de entender, que es la idea de organización política, que es lo que da pie a la nación política, ¿no? Entonces, desde esta idea, que es lo que da pie a la estructura de naciones políticas. Las naciones políticas pertenecientes a esa sociedad política, al margen de su inserción en algún tipo de estructura intermedia. Así como en el antiguo régimen tú al final eras miembro de un gremio o miembro de un... O sea, digamos, estabas vinculado a una institución intermedia, incluso a una familia, y eso es lo que te acaba vinculando, digamos, a la sociedad política en la que estabas inmerso. Aquí en lo que realmente estás inmerso como individuo en el nuevo régimen, digamos, o en los estados posteriores que, digamos, que han atravesado sus revoluciones liberales o burguesas, etcétera, frente a las sociedades del antiguo régimen, lo que se ha producido es que esos individuos ya no se toman, lo que se ha producido es que se han disuelto esas estructuras intermedias hasta la unidad mínima que sería el individuo posible en términos políticos, claro, obviamente un individuo se puede dividir en células, etcétera, ¿no? Porque es el último actor político, bueno, por el motivo que sea, se ha parado ahí. Bueno, habría que cribar por qué se ha parado ahí, pero bueno, por el motivo que sea, se ha parado ahí, y a partir de ese individuo que ya está enclasado en la sociedad política de referencia y a esa sociedad política se entiende como nación política, esa
hay las estructuras intermedias. Obviamente pues vuelven a aparecer facultades y colegios y colegios profesionales me refiero, y sindicatos de clase y empresas y familias y iglesias y todo vuelve a aparecer, pero aparece desde el punto de vista de los individuos, es decir, se vuelven a tomar, aparecen los derechos del hombre y del ciudadano, para entendernos, aparecen los derechos liberales, también los derechos socialistas, porque es decir, al final son diferentes formas de olizar a la población, es decir, son diferentes formas de olizar la sociedad, pero lo que se ha producido es una olización en la cual todos los individuos se consideran iguales, equivalentes, ciudadanos, obviamente, luego, dentro de eso, luego obviamente puede haber jerarquías, pero en principio, digamos, por ejemplo, en una sociedad, por ejemplo, marxista soviética, pues en función de sus méritos puede haber diferencias, pero en principio cualquiera podría estar en el lugar de cualquier otro, o sea, si cumpliera los méritos, etcétera, pero quiero decir que no por la pertenencia, digamos, a una familia, que es un poco la cuestión de las monarquías o de las aristocracias, no por su pertenencia a una familia o a un gremio profesional tiene unos prebendas o privilegios respecto a los demás, etcétera. Ese sería un poco el modelo de olización. Entonces, ¿qué pasa aquí con la cuestión de los liberales? ¿Se puede ver como una guerra civil? Obviamente hay un conflicto de poder entre sectores afrancesados y sectores que van contra el francés, digamos, pero sobre todo es una guerra de independencia o una guerra contra el francés, en el sentido de que España está ocupada. Es decir, y está ocupada porque, ya digo, porque desde el modelo del marxismo filosófico lo que hay es ante todo una sociedad política establecida, una apropiación de un territorio, y hay otra sociedad política, otro Estado, que invade ese territorio, y aunque haya grupos dentro de España que sean aliados de tal, lo que al final lo que hay es un levantamiento, y en el propio levantamiento hay conflicto porque hay gente que quiere realmente establecer algún tipo de modelo liberal o de modelo, digamos, de izquierdas, para entendernos, o algún tipo de olización a esa población, que es al final la definición de nación política, la primera definición de nación así en serio que se da, que es la de la Constitución de Cádiz, ¿no? O sea, nace 1803, 12. La unión de los españoles de ambos hemisferios, ¿no? Es ahí donde ya está producida la olización. Unión de los españoles de ambos hemisferios. No dice la unión de los reinos de España, o sea, yo qué sé, de los reinos peninsulares y de los virreinatos. No, es la unión de los españoles, es decir, se ha llegado al individuo y se toma como individuo, y es ese concierto, esa unión. Y bueno, hasta ahí. O sea, entonces, realmente lo que hay es un conflicto, sobre todo frente a un Estado invasor, que se entiende como invasor, con independencia de que haya ciertos sectores en las clases dirigentes, etcétera, que eran partidarios de una alianza con Francia o de plegarse a Francia, etcétera. Digamos. Pero bueno, eso sería un poco a grandes rasgos. Sí, y también ese discurso de pasar de izquierda liberal a derecha liberal, ¿no? Se puede difuminar, vaya, no se puede, no se puede dividir entre las dos, definirlas como tal, ¿no? La dificultad estaría en que lo que hace la derecha liberal es rompe contra los esquemas del antiguo régimen, ¿no? Claro. Hay una cosa importante que no he comentado, y es este modelo que he hablado del Estado dividido en capas, bueno, que luego cruzado con las ramas da lugar a los diferentes tipos de poderes que distinguen el método filosófico y tal. Este modelo no es una explicación, digamos, de cómo está estructurada el cuerpo de la sociedad política, pero el cuerpo de la sociedad política no es lo único que en la sociedad política, porque una sociedad política no solo tiene un cuerpo, sino que también tiene un curso, es decir, una evolución histórica, y no solo tiene un curso, sino que también tiene un núcleo. El núcleo sería, realmente sería lo que sería la clase dirigente. O sea, el núcleo sería que a veces, que obviamente en todas las capas no tiene por qué ser equivalente. O sea, puede haber en el núcleo de diferentes capas, digamos, o sea, puede ser, digamos, en los modelos originales, digamos, en los primeros estados, etcétera, cuando eran las polis o lo que sea, pues probablemente el núcleo, digamos, la clase dirigente
tanto en términos territoriales como en términos conjuntivos, etcétera, como en términos corticales, digamos, los dirigentes, los mandos en el ejército pues eran los mismos, o en las mismas familias, los mismos grupos, que eran los que organizaban, al final podían organizar el resto de la sociedad. Pero luego eso se puede separar, sí, puede haber ritmos distintos e intereses distintos dentro del núcleo de la sociedad política. El núcleo de la sociedad política ya digo que son las clases dirigentes. ¿Qué pasa? ¿Significa eso que, digamos, el pueblo o el resto del cuerpo de la sociedad política, no solo el núcleo, sino el resto de aquellos, digamos, sobre los que se efectúa la política, o sea, los gobernados, no los gobernantes, no actúan políticamente? No, sí que actúan políticamente, ¿no? Lo que se distinguen son dos vectores de ejercicio del poder, un vector descendente, que sería aquel que va del núcleo al cuerpo, digamos, de las clases dirigentes a las clases gobernadas, de los gobernantes a los gobernados, y un vector ascendente que sería el que va de los gobernados a los gobernantes. Obviamente, en un proceso de revolución política, lo que hay es un cambio, digamos, bueno, no sé si la palabra es un cambio, lo que hay es que un núcleo es sustituido por el otro, o sea, digamos, unas clases dirigentes son sustituidas por las otras. Es decir, en general cualquier partido político, por ejemplo el Partido Comunista en Rusia, que está, el PQ, o sea, digamos, o que está para tomar el poder, es un poder ascendente hasta que lo toma, y entonces ya cuando lo toma y tiene que organizar el Estado y tiene que utilizar el Estado como instrumento, desaparecen de todas estas clases sociales, aparece la clase dirigente, o sea, vuelve a aparecer la clase dirigente, pero ahora la clase dirigente es el propio Partido Comunista, y entonces tiene que organizar la sociedad. Otra cuestión será la cuestión de la lucha de clases, la cuestión o sea, otra cuestión será la cuestión, por ejemplo, en el caso del Partido, o sea, del Partido Comunista de la Unión Soviética, otra cuestión será la cuestión de la lucha de clases, o si hay por ejemplo, también se acuñaba ese término de derecha, mencionarle al capitalismo, y de izquierda definirlo como comunismo, ¿no? Frente a estas dos vertientes. O desde el punto de vista marxista-leninista, la derecha decirle también a la socialdemocracia. Efectivamente, pero bueno, eso tiene que ver con que tanto izquierda como derecha, o sea, izquierda y derecha se usan habitualmente como términos, como una posición, digamos, una dualidad casi maniquea, ¿no? O sea, entonces estaría por un lado, pues, por ejemplo, en el caso, hay muchísimos, bueno, de hecho voy a buscar, porque hay una lista aquí enorme, pero vamos, a cualquiera se nos puede ocurrir oposiciones entre izquierda y derecha, o sea, no entre izquierda y derecha, entre dos términos que, digamos, se oponen, ¿no? O sea, por ejemplo, desde la perspectiva de la derecha sería, por ejemplo, cuando estamos hablando del trono y el altar, la derecha sería Cristo y la izquierda sería el anticristo, en el sentido de que la derecha sería pues eso, el que mantiene, digamos, la iglesia, digamos, y la izquierda sería quien está atacando a la iglesia. Pero también desde la perspectiva inversa se puede decir que quien se considera de izquierdas pues es la ilustración y la derecha es la oscuridad, el oscurantismo, precisamente la iglesia, es la iglesia pero en tanto oscurantista. Pero también la posición que al final todo se reduce a amigo o enemigo o a bueno y malo. Pero quiero decir también, efectivamente, comunismo, capitalismo, o acaso socialdemócratas y marxistas, por ejemplo, izquierda el marxismo y la derecha. Sí, pero al final es porque ahí el marxismo, o sea, porque ahí realmente lo que se está haciendo es reducir la socialdemocracia desde el marxismo, se está reduciendo a una posición burguesa. Entonces, desde el marxismo, pues, ¿qué decir? Es eso, una política burguesa y ya está. Sí, la socialdemocracia de Kautsky, de Bersteniana, ¿no? También en Alemania. También la posición demócrata-autócrata, o sea, la derecha sería autocrática, la izquierda sería democrática. Pero bueno, realmente todas estas oposiciones son maniqueas. O sea, lo que hay que denunciar aquí es que realmente no existe tal división,
comunismo capitalismo, por ejemplo, pero sobre todo en la cuestión en la que estamos tratando, izquierda derecha, no existe tal división, bien porque las izquierdas realmente están divididas, es decir, porque no hay una izquierda en sentido negativo frente al antiguo régimen o frente a la derecha, pero en sentido negativo, y también porque la derecha se modula, es decir, no tiene ni ha existido siempre, ni es constante, es decir, puede haber tendencias dentro de la derecha que estén en cierta conflicto entre sí y que puedan estar más cercanas a algunas corrientes de izquierda, no a todas, obviamente. De hecho, ahora, volviendo al tema del liberalismo, en la cuestión de izquierda liberal, derecha liberal, y con el tema de lo que hablaba del núcleo de la sociedad política, lo que pasa es que mientras existe antiguo régimen de izquierda liberal, es izquierda liberal que está atacando al antiguo régimen. ¿Y cuándo se hace derecha? Cuando se apropia del Estado. Y entonces defiende el sistema tal cual está dado. O sea, la izquierda liberal en España son las amortizaciones de Mendizábal, que también se pueden ver de derecha liberal, pero vamos, las amortizaciones de Mendizábal frente a la Iglesia, digamos a las tierras muertas, pero no solo frente a la Iglesia, sino también frente a las propiedades municipales, etcétera. Se supone que son desde un modelo liberal, etcétera, o de cierto tipo de liberalismo, un modelo para intentar socializar la propiedad comunal, las propiedades comunales, a nivel de individuos o de familias o de grupos, digamos, para repartirlas, ¿no? Digamos, y para ponerlas a trabajar. Eso, cuando va pasando el tiempo, etcétera, y el liberalismo se va apellidando de liberal conservador y cosas por el estilo, lo que ocurre es que realmente el modelo burgués se ha sentado, es decir, ya no está luchando contra la aristocracia o ya no está luchando contra tal, porque realmente es el que está organizando el Estado, y es cuando realmente empieza a organizar el Estado cuando lo que hace es legitimar la estructura del Estado, y entonces legitima la apropiación tal cual está dada, y entonces ahí es cuando hay derecha liberal. El problema ahora es que se mezcla las derechas y las izquierdas liberales, digamos, o el liberalismo real, digamos, que ha tenido poder político, con todo lo que es el liberalismo ideológico, digamos, tanto escuela austriaca como neoliberalismo, Chicago Boys, como diferentes ideologías individualistas o digamos, individualismo metodológico, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir, una cantidad de... También ciertas corrientes anarquistas que son muy individualistas. El anarcocapitalismo. El anarcocapitalismo, por ejemplo. El anarcocapitalismo, por ejemplo, sí. Que como realmente nunca han sido, salvo en momentos muy concretos que han podido tener cierto tipo de influencia política, especialmente el tema, por ejemplo, los Chicago Boys en Chile o en el thatcherismo, etcétera, salvo momentos muy puntuales que han podido tener alguna influencia, pero no han dirigido, no han conseguido organizar el Estado ni nada, simplemente a título de consejeros económicos o cosas por el estilo. Es un liberalismo, digamos, sobre todo dado en el plano de la ideología. O sea, es un liberalismo ideológico. Y en ese sentido, pues, ellos, en general, lo que se vienen a representar a sí mismos es como ni de izquierdas ni de derechas, porque tanto la izquierda como la derecha sería un estatismo, y ellos lo que son, otra vez, con el dualismo maniqueo ya digo, izquierda-derecha, comunismo, capitalismo, pues aquí ellos serían estatismo frente a individualismo o frente a libertades, ¿no? Liberalismo, libertades individuales, libertarianismo, lo que sea, ¿no? Estatismo sería tanto la izquierda como la derecha, y entonces ellos serían ni izquierda ni derecha, serían liberales, que es un poco lo mismo que también el nacionalsocialismo, o sea, no teniendo nada que ver el liberalismo en principio con el nacionalsocialismo, pero también los fascismos en general se decían que ni de derecha ni de izquierda. Y a otra escala es también lo que le pasa al marxismo cuando dice que ni de izquierda ni de derechas, que esa es una distinción burguesa, ¿no? Es una distinción que no es pertinente aplicársela, vamos, que ni de izquierda ni de derecha. Otra cosa es que, por ejemplo, ciertas corrientes socialdemócratas, pues la Unión Soviética quiere apoyarlas o lo que sea porque puede considerar que le son útiles, pero que ni de izquierda ni de derecha, ¿no? El marxismo soviético. No, bueno, aparte también se menciona el mito de la derecha, que hay una derecha socialista. Una derecha socialista.
va en la misma línea. Derecha socialista va en la misma línea que lo que he comentado de los liberales. O sea, ¿cuál sería la característica de las tres derechas tradicionales? O de las tres derechas, sí, tradicionales, por decirlo así. La primaria, la liberal y la social. La primaria, que sería la derecha reaccionaria, que sería serían la monarquía absoluta. Sería la monarquía absoluta, pero también, sobre todo, cuando ya la revolución se realiza, cuando ya la revolución se realiza y ya es imparable, entre comillas, o sea, quiero decir, cuando ya ha habido república, o sea, quiero decir, serían también los contrarrevolucionarios. O sea, sería, por ejemplo, Maistre o Joseph de Maistre, o como se diga correctamente, como se pronuncia correctamente, por ejemplo, sería el ejemplo, ¿no? También sería luego, mucho más tarde o más entrado el siglo XIX, serían las revoluciones conservadoras inglesas. Sería, por ejemplo, que tiene más que ver con la derecha socialista de la que me preguntabas, que sería, por ejemplo, Chesterton y etcétera, ¿no? La característica principal de todas estas derechas, tanto la derecha liberal como la derecha reaccionaria o contrarrevolucionaria, como la derecha socialista, es que se alinean con algunas instituciones del antiguo régimen, bien con el trono, bien con el altar, bien con las dos, con matices, pero se alinean con ellas. ¿Y se alinean con ellas frente a qué? O se alinean, digamos, con el sistema de apropiación del antiguo régimen a cierto nivel, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la derecha liberal, admite, digamos, las transformaciones que ha producido la izquierda liberal, admite la nación, pero admite también, simultáneamente, la Iglesia, o sea, quiero decir, la involucración de la Iglesia en el Estado, en tanto que también son nacionales de la nación política, etcétera, ¿no? Y entonces, y no cuestiona el sistema de apropiación. En el caso de la reaccionaria, pues lo que hace es defender las dos, claro, o sea, defiende tanto la monarquía absoluta o no, pero vamos, defiende la monarquía y defiende también el altar, ¿no? Y en el caso de la derecha socialista, lo que es una modulación de la derecha que, aun defendiendo la monarquía y aun defendiendo el carácter católico, y esto es importante para mencionar una cuestión que se nos puede pasar, y es que la distinción derecha-izquierda y el antiguo régimen en sí está muy vinculada, digamos, a cada uno de los países. Y en el caso de la distinción derecha-izquierda está muy vinculada al catolicismo. Es muy difícil aplicar derecha-izquierda en países en los que no hay catolicismo, especialmente a Estados Unidos, ¿no? O sea, la cuestión de republicanos y demócratas, como de derecha y de izquierda, aunque ellos mismos a veces se lo llaman a sí mismos, ¿no? Desde autores ingleses, ¿no? O sea, de autores anglosajones y tal, ¿no? Pero lo que comentábamos, la derecha socialista sería un movimiento que lo que intenta es, o sea, una tendencia que lo que intenta es frenar las acometidas, digamos, solucionar el problema, digamos, de la cuestión social que se llama, o que precisamente la llama así la derecha socialista, es decir, los problemas de los obreros, etcétera, de forma que impida la revolución comunista. Bueno, la revolución soviética, digamos, marxista o socialista, o bien simplemente la toma del poder de los socialdemócratas. O sea, cualquiera de las dos cosas, ¿no? No, por ejemplo, en España se define como, bueno, leyendo el mito de la derecha, lo definen algunos como el Juan Antonio Primo de Rivera o Miguel Primo de Rivera y Francisco Franco, ¿no? Como derecha socialista. Yo creo que son las donde realmente ha existido en el poder la derecha socialista como tal funcionando, porque hombre, igual hay algún caso más, ¿no? Pero realmente donde más seriamente ha existido
es en España. Uh-huh. Es verdad que ya digo, yo he mencionado antes a Chesterton, obviamente hay autores en otros países que sí que han estado inspirados por algún tipo de doctrina social de la Iglesia, uh-huh, digamos de doctrina social de la Iglesia que salvaguarde, digamos, una visión o ciertas instituciones del antiguo régimen, pero modificando otras por la revolución industrial, digamos, y por el ascenso de la burguesía. Pero digamos que sí, que yo creo que, vamos, a mí realmente ahora mismo solo se me ocurre España, de verdaderamente la izquierda liberal, estoy yo bien, la derecha socialista ha tenido poder, porque el debate realmente es qué son los fascismos, uh-huh, y es si se toma el fascismo como derecha socialista. Bueno lo niega, yo estoy con Bueno en ese punto. No creo que el fascismo es otra cosa, y ya no digamos el nacionalsocialismo, uh-huh, aunque obviamente tienen que ver, pero no son exactamente lo mismo ni en sus planteamientos. O sea, el fascismo, por ejemplo, se presenta como revolucionario desde sus tesis, y el nacionalsocialismo rompe con el cristianismo y particularmente con el catolicismo completamente. O sea, quiero decir, y está muy influenciado, por ejemplo, con una mística pagana, etcétera. O sea, quiero decir, tiene otro tipo de componentes. Obviamente también había cristianos protestantes y alguno católico habría también. Pero vamos, digo alguno católico porque el gráfico de voto a Hitler en Alemania en los Länders católicos era significativamente menor que en los Länders protestantes. Pero bueno, obviamente había católicos que la apoyaban, etcétera, como había judíos que la apoyaban. Bueno, claramente, para cerrar el tema, para cerrar la entrevista, ¿cuál es tu conclusión sobre la derecha actualmente en España? Por 2 minutos tienes para hacer un comentario sobre esta. Pues muy rápidamente, la derecha hoy en día se utiliza, o sea, derecha e izquierda, más que frente al antiguo régimen, derecha se vincula claramente al franquismo. Entonces, derecha se vincula al franquismo y en general sirve como elemento para descalificar o para calificar, digamos, a aquellos grupos que de alguna manera se quieren vincular con el franquismo precisamente para neutralizarlos políticamente. Uh-huh. La derecha en España no es en ese sentido la propia, y esos grupos a los que se les identifica como derecha utilizan otra estrategia de la cual no hemos podido hablar apenas, que es la de llamarse centro, uh-huh, o de apelar al centro para difuminar esa supuesta derecha que se les atribuye. Uh-huh. Por otro lado, izquierda y derecha en España están ecualizadas, se han hecho equivalentes, prácticamente no hay diferencia o no se pueden señalar muchas diferencias en política real entre la izquierda y la derecha, y las que se puedan señalar son adventicias o sobrevenidas respecto de la cuestión política. O sea, obviamente puede haber distinciones entre izquierda y derecha en torno a un trasvase de un río o frente a la cuestión del aborto, pero realmente no son posiciones políticas, son posiciones de política concreta, pero no posiciones sobre la estructura del Estado ni sobre instituciones en términos generales políticas. Y por último, se ha convertido en España, por lo menos, en una distinción, bueno, y en general yo creo que se podría hacer extensible, pero en España por lo menos se ha convertido en una distinción, la de izquierda-derecha, muy cultural, muy vinculada a clases sociales, a estilos de vida, a estilos de consumo. En ese sentido sí que se puede decir claramente que es una distinción burguesa, donde uno se pone la trenca, pues el otro se pone la gabardina o lo que corresponda, ¿no? Donde uno va a la ópera, el otro va al concierto de rock, pero realmente no hay una distinción política clara, y sobre todo no hay debate ideológico. En España los rótulos, este tipo de rótulos, por ejemplo izquierda y derecha, se utilizan como una disculpa para no hacer debate. Okay. Y yo creo que así se podría concluir con el tema. Bueno, en el video de la próxima semana podríamos extendernos más sobre este tema, el mito de la derecha.
muchísimas gracias por aceptar la invitación Gracias a ti por invitarme. Saludos hasta nuestros camaradas en Santander y en España. Un saludo.